Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Procu. En este ciclo de Las Mujeres Resuenan, estamos enfocados en la temática de violencia de género y cómo ataca a sus víctimas, sin importar su condición, su educación, sus orígenes. Y nos hemos podido dar cuenta a través de nuestras invitadas que la violencia de género no discrimina y ha tocado sus puertas. En este episodio de Las Mujeres Resuenan, nos centraremos en la violencia de género en la población LGBTIQ+. Nuestra invitada del día de hoy no solamente dará un testimonio personal, sino un acto pedagógico para buscar esa transformación social que estamos pidiendo a gritos y que aún falta mucho camino por transitar. Bienvenidos a Las Mujeres Resuenan. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer que sin duda resuena, como todas las mujeres que nos acompañan aquí en el podcast de la Procu, Las Mujeres Resuenan. Hablamos de Lorena Duarte, quien es una de las principales líderes LGBTIQ+ en distintas localidades de Bogotá. Lorena también es administradora de empresas y artista escénica. Es magíster en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia y ha trabajado desde el arte y el activismo por la visibilización de la diversidad sexual y de género. Fue la primera mujer transgénero contratada por la política pública LGBTIQ+ en Bogotá y ha desempeñado roles claves en IDARTES, la Secretaría Distrital de la Mujer y el Ministerio de Igualdad y Equidad. Ha trabajado por la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+ desde hace muchísimo tiempo. Le damos entonces la bienvenida a Lorena Duarte, que es nuestra mujer que resuena hoy en nuestro podcast. Bienvenida, Lorena. Gracias, Laura, por la invitación. Es un gusto tenerte acá compartiendo este espacio de y para las mujeres, además. Pero antes de iniciar con nuestra conversación, que es precisamente la violencia de género, como es este ciclo de nuestro podcast Las Mujeres Resuenan, vamos a tener un pequeño momento pedagógico, porque muchos de nosotros nombramos la comunidad LGBTIQ+, pero no sabemos en realidad qué significa esta sigla y más aún qué significa cada una de las letras que conforman esta sigla de LGBTIQ+. Entonces te doy a ti la palabra, que seguramente tienes conocimiento muchísimo más amplio que nosotros. Bueno, sí, la sigla, como está conformada, es importante saber que tiene un componente político y que está asociado a las diferentes orientaciones e identidades sexuales. La L, como lo reconocemos, pues está asociado a aquellas mujeres que tienen una atracción erótico-afectiva por otras mujeres. La G de gays corresponde a los hombres que, al igual que las mujeres lesbianas, se sienten atraídos erótico y afectivamente por otros hombres. Ok. La B corresponde a las personas bisexuales, ¿sí? Quienes tienen una atracción tanto por el género masculino o por el género femenino. Ok. Y la T, que está asociada al tema de la identidad sexual, de cómo me identifico, ¿no? Entonces aquí se desprende todo lo que está asociado a las personas travestis, transformistas, transgénero, transexuales, ¿no? Cada una tiene como también un significado. Y la I, que hasta hace un tiempo pues estaba como si iba o no iba, porque las personas intersexuales son las personas que tienen unas condiciones desde lo biológico, ¿no? Que pueden compartir o poder tener características sexuales desde los genitales ambiguas, lo que antes llamábamos las personas hermafroditas, ¿sí? Y es importante reconocer que cada una de las letras también tiene como una lucha política por separada, ¿no? Y que las situaciones de violencia que viven las mujeres lesbianas no son diferentes a las que viven los hombres gays o las que viven las personas trans, y que esto hace que por eso no podamos hablar como de la comunidad LGBTI, ¿no? Estamos hablando de un sector poblacional, de un grupo poblacional que también pues, a su interior tiene unas necesidades bien particulares y bien diferentes. La orientación sexual, lo que es la L, la G y la B, está asociada a la orientación, ¿sí? Hacia dónde dirijo mi gusto, quién me gusta, ¿sí? Con quién quiero compartir como pareja.
Pero la T sí está asociada a cómo me identifico, independiente de con cuál sexo nací. Ok. Y finalmente, para no enredarlos ni enredarles tanto, puede que una persona trans, no necesariamente una mujer trans, no necesariamente le gusten los hombres. Hay mujeres trans que también pueden ser lesbianas o bisexuales. Entonces, la orientación, la identidad, la orientación y la expresión del género, que también son 3 términos diferentes. Ok. ¿Y la Q vendría siendo? La Q también tiene como un origen más como estadounidense, que viene queer, Queer. raro. Acá, digamos, de esa Q se han desprendido también las personas no binarias, las personas de género fluido. Son personas que tienen unas construcciones bastante particulares, que quieren salir de estos 2 esquemas que nos han montado, ¿no? De que solamente tú puedes ser masculino o femenino, ¿no? Entonces aquí ya empieza como a romperse ese binarismo, ¿no? Que nos han enseñado y que nos han puesto ahí siempre como de manera casi que obligatoria, ¿no? Que los hombres deben ser de alguna forma, las mujeres deben ser de cierta forma, que el maquillaje solamente es para las mujeres, que los vestidos son solo para las mujeres, que los hombres tienen que portarse de cierta forma. Sí, que los hombres no pueden ponerse arete, Ajá. por ejemplo, cosa que obviamente me parece supremamente discriminatorio de principio a fin. Y la más sería como también que lo que alberga todas las orientaciones. Todas las orientaciones, todas las identidades, pues porque ahorita como que cada vez más grupos quieren ser reconocidos, ¿no? Y aparecen nuevas orientaciones, por ejemplo, la pansexualidad, que son las personas que se enamoran de otras sin importar cuál es su aspecto físico, ¿cierto? Las personas asexuales, y para todo esto hay días, ¿no? Hay días que se conmemoran a través del año, el día de las personas no binarias, el día de las personas bisexuales, bueno, cada una tiene como su fecha y su época. Bueno, me encanta que a través de las palabras de Lorena ya aclaramos que son cada una de las letras de la palabra LGBTIQ+, y como dijo ella, no son una comunidad, sino son un Sector poblacional. sector poblacional, porque yo, la verdad, dentro de mi ignorancia, digámoslo así, los nombraba como una comunidad. Entonces ya sabemos que es un sector poblacional. Lorena, cuéntanos un poquito, ya entrando en materia de lo que es este podcast de violencia de género, ¿por qué consideras importante hablar de violencia de género desde las experiencias de las personas trans? Bueno, en este sistema, todas las personas, sean heterosexuales, sean cisgénero, ¿no? Bueno, creo que ese término nos faltó aclararlo, y una persona cisgénero es una persona que se siente cómoda con el sexo que le asignaron al nacer y con la construcción que le asignaron desde que nació, que es lo opuesto a una persona trans, que somos las personas que hacemos un tránsito, ¿no? Que hacemos un cambio. Un proceso de transformación. Okay. Entonces, las personas heterosexuales y las personas cisgénero tienen unos lugares de privilegio. Y dentro de esos lugares de privilegio, los hombres, ¿sí? Los que nacieron hombres, que se identifican como hombres y que son heterosexuales, también están en un lugar de privilegio, y sabemos que todo este tema de género no es solamente asociado a las mujeres como tal, sino a todas estas construcciones de las que hemos venido hablando, en el cual hay una desventaja. Entonces, por eso es que dentro de los hombres no se permiten, por ejemplo, comportamientos como llorar, como mostrar sus emociones, como ser afeminados, ¿no? Porque esto hace como que automáticamente un hombre que tenga estas características esté como inferior, ¿no? Y de ahí se desprenden una serie de violencias, ¿sí? En el caso de las mujeres trans, que son unas violencias, yo creo que inclusive peores en algunos casos a las que sufren las mujeres cisgénero, ¿no? Porque es que además tú estás rompiendo unos patrones que están establecidos, ¿sí? Y esto hace que dentro de las mujeres trans haya unas situaciones sistemáticas en las cuales son expulsadas de sus hogares, ¿sí? Son expulsadas de los colegios porque no pueden estudiar, porque no pueden estar ahí, porque no reconocen sus nombres, sus identidades. Y esto más adelante conlleva a un ciclo de violencia
hasta llegar a estas profesiones que yo llamo profesiones transexualizadas, ¿no? Que son la peluquería, las actividades sexuales pagadas, el show y el espectáculo, donde creemos que solamente las mujeres trans pueden estar en esos lugares, ¿no? Pero es que es un lugar de exclusión, ¿sí? Es un lugar que le hemos asignado en la sociedad donde no es posible, y ya, digamos, con los avances que ha tenido la política pública, ya podemos ver más personas trans en diferentes lugares, ¿sí? Y finalmente también, porque es importante hablar, porque somos el segundo país más violento con las personas trans. Van más de 60 personas asesinadas este año, ¿no? Entonces, creo que todos los derechos, ¿no?, se vulneran. El derecho a una familia, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libre expresión, el derecho al trabajo, a la salud. Bueno, creo que por donde lo miremos, esto hace que sea bastante complicado, ¿no?, poderte tú expresar y ser de una forma diferente. Te queríamos preguntar algo, si lo quieres compartir con nosotros, de pronto alguna experiencia que hayas tenido tú directamente, pues no tienes que mencionar la persona, ¿no? Pero de pronto una anécdota de una situación donde tú te viste expuesta a una violencia de género por ser parte de este sector poblacional. Como lo decía alguien, un reconocido periodista en un artículo, a las personas trans es como si subiéramos una loma en chancletas, ¿sí? Nos cuesta el doble y a veces el triple poder llegar a los espacios en cuales las personas cisgénero pareciera que todo está dado de una forma más fácil. Entonces, cuando una persona trans llega a un lugar de reconocimiento y de poder, ¿sí? Por ejemplo, al ser la directora LGBTI a nivel nacional en el Ministerio de la Igualdad, te empiezas a dar cuenta que no solamente sufren las violencias por las personas que no son LGBT, sino también al interior de la población LGBT hay machismo, hay sexismo y hay unos lugares también de violencia, inclusive dentro de la misma población. Entonces, eso es importante notarlo. Es importante notar que cuando estamos en estos lugares de reconocimiento, que digamos a ti te retiren del cargo, ¿sí?, sin ninguna explicación. Pueden ser un cargo de libre nombramiento y remoción, como muchas personas lo dicen, pero es que a las personas trans es más difícil poder acceder a estos lugares, es más difícil poder acceder a un empleo, es más difícil poder acceder a una pensión, ¿sí? Y desde ahí, por eso es que es importante reconocer el enfoque diferencial. Y enfoque diferencial no es enfoque preferencial, es darnos cuenta que para ciertas personas es más difícil llegar, mantenerse y estar en ciertos lugares, precisamente por todas estas condiciones de lo que hemos hablado. ¿Y tu camino fue difícil? Claro, fue difícil porque, digamos, en un principio yo tuve también que hacer todo lo que todas hemos tenido que hacer en un principio, ¿no? Cuando yo inicié mi tránsito, pues fui expulsada del trabajo que yo tenía. Precisamente por este proceso de tránsito me tocó volver a empezar mi vida prácticamente. Y aquí llegué a este lugar donde tú mencionabas, a trabajar en la política pública como asistente administrativa, y de ahí para adelante pues continuar mis estudios y poder seguir escalando, ¿sí?, hasta poder llegar al cargo de directora. Entonces no son lugares sencillos, ¿sí? Y es importante también reconocer que estas luchas son necesarias, porque cada vez la idea es que podamos estar en todos estos espacios donde todas las personas han estado tradicionalmente, ¿sí?, donde no han habido personas trans, donde no han habido personas con orientaciones sexuales diversas, precisamente porque se estigmatiza también cuáles son lo que debemos hacer y en qué debemos desempeñarnos. Bueno, y Lore, ¿cómo ha sido para ti ocupar estos espacios de diálogo y visibilización, como este precisamente que estamos teniendo, que abren una puerta, que abren una brecha también para que escuche la gente y tú también ser, digámoslo así, portadora de esa voz? Sí, pues, ha sido un trabajo arduo y me parece que a través de todo este tiempo no quiero pensar que todo ha sido negativo. Siento que han habido transformaciones
culturales, que digamos, por ejemplo, Bogotá no es lo mismo que el resto del país. Aquí ya tenemos como unas estructuras más afincadas de lo que es los servicios institucionales para las personas LGBTI. Tenemos ya muchas personas trans que han podido como estudiar y ahora ya están, digamos, desempeñándose como profesionales. Ya digamos hay unas rutas más claras desde la institucionalidad, desde el tema de salud. Han habido avances, pero pues creo que eso lleva muchísimo tiempo. No es imposible, pero sí es demorado, y ver estos avances a mí, pues para mí es muy conmovedor, ¿sí? Saber que, por ejemplo, en un principio cosas tan sencillas que si tú te ibas a cambiar el nombre no puedas cambiártelo a otro género que no fuera el con el que tú naciste, ¿sí? Entonces, a través de esas sentencias de la Corte Constitucional, también pues todas estas tutelas han creado jurisprudencia y han hecho que se transforme como en servicios. Hoy en día tú puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar el componente dentro del documento, inclusive hay entidades que tienen ese servicio para que tú puedas hacerlo. Entonces, son pequeños pasitos que van generando también y transformando las realidades. Y lo que iba a decirte yo es que, claro, se ha, digámoslo así, pavimentado un poco la ruta, ¿no? Tú has sido una de ellas, además, que has ayudado a pavimentarla, pero que seguramente todavía queda mucha trocha por pavimentar, hablándolo en esos términos. Sí. Que se han logrado cosas, pero seguramente faltan muchísimas más, y tú has sido obviamente claro ejemplo de ello, que has estado ahí al pendiente y al lado de todos los avances que se han logrado. Lore, siempre nosotros acá en nuestro podcast Las Mujeres Resuenan dejamos un mensaje de nuestra invitada, por parte de nuestra invitada, para esas personas que están del otro lado y que de pronto están viviendo situaciones, ya sea de violencia de género. Aquí han pasado personas que han vivido violencia de género intrafamiliar, una coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contigo también acá, que la idea era también que compartieras un poco de esto, de cómo se vive la violencia de género en el sector poblacional LGBTIQ+, y deja un mensaje para todas las personas que están allí del otro lado, que están en ese camino, que están en ese proceso, que ya pasaron ese proceso, que están por iniciar ese proceso. Entonces nos gustaría que dejaras un mensaje. Sí, yo quiero dejar dos mensajes. Uno para la población en general, y es que no le temamos a la diferencia, ¿sí? Sé que tenemos unas construcciones que nos han enseñado desde la infancia, que hace que, por ejemplo, en algún momento pensamos que nuestra mente es rígida, pero no, la mente la podemos abrir, los seres humanos podemos evolucionar, podemos empezar a mirar la diferencia desde el amor. Eso creo que me parece que es súper clave. Y para las personas que están intentando transicionar o que están en ese proceso, pues lamentablemente no va a ser un proceso fácil, pero tampoco imposible. Y creo que muchas hemos dado el paso y nos hemos encontrado que al final de ese otro lugar también hay un lugar también de esperanza, de tranquilidad, porque yo siempre he pensado que no tenemos dos oportunidades en esta vida de ser quienes somos y cómo queremos expresarnos. Entonces, seguir adelante. Hay muchas herramientas también ya desde la institución, ¿no? Hay asesoría psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento en los temas de salud, y en muchos lugares, ¿sí? Para que sepan las personas que no están solas y que vale la pena ser quien uno es. No, además que quién mejor para decir esto sino nuestra invitada del día de hoy, una mujer que definitivamente resuena. Lore, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Procu. Nos encanta que has estado con nosotros. Obviamente esperamos que nos acompañes en unas próximas oportunidades por acá en nuestro podcast. Y para la gente que está allí del otro lado, muchísimas gracias también por acompañarnos. Ya escucharon a nuestra invitada del día de hoy, Lorena Duarte, quien hace parte del sector poblacional LGBTIQ+, y ha tenido una larga trayectoria en todo el sector público, luchando también y buscando amplificar esa voz que de pronto no es muy escuchada a veces. Muchísimas gracias, Lorena, y nos vemos entonces en otra oportunidad. Y a ustedes muchas gracias y estén atentos a Las Mujeres Resuenan con la Procu. Que estén muy bien. Gracias.